Bienvenidos a Fotograma 24. El día de hoy responderemos una de las preguntas que ustedes me dejaron en la caja de comentarios de YouTube. Al igual que Alfredo Gutiérrez, tú puedes hacer la siguiente pregunta en un próximo video. Recuerda que me puedes escribir en Instagram o Twitter como David Arce-2, la página de Facebook de Fotograma 24 o aquí mismo en la caja de comentarios de YouTube. Y bueno, lo que Alfredo Gutiérrez nos comenta en este momento es lo siguiente. Hola David, excelente video. ¿Por qué mencionas constantemente el invertir o instalar un amplificador externo? ¿Por qué no utilizar las salidas amplificadas que ya dan los receptores de audio y video? La mayoría de AVRs vienen preparados para Dolby Atmos y tienen todas las salidas ya amplificadas, y en algunos casos veo que adicional tienen las salidas preamplificadas. Saludos desde Guadalajara, es bueno saber que estás mejor de salud. Muchas gracias, Alfredo. Y bueno, ¿por qué deberías de tener un amplificador externo? Primero, no es un deber. Muchas veces para algunas personas, cuando tienen un receptor que tiene suficiente potencia en una habitación de tamaño adecuado para esa potencia, unas bocinas que son bastante sensibles al mismo tiempo, no van a requerir un amplificador externo. Normalmente un amplificador externo para lo que te va a servir es aumentar tu rango dinámico, disminuir el nivel de distorsión y al mismo tiempo poder manejar bocinas que requerirían muchísima energía del amplificador que ya trae un receptor de cine en casa. Realmente yo diría que esos son los tres motivos por los que una persona compra un amplificador externo. Pero ahora, muchas veces resulta que algunos receptores de cine en casa dicen que son 7.1, 9.1, 11.1, pero solamente de procesamiento. Muchas veces, por ejemplo, un sistema que diga que de procesamiento es 7.1 puede resultar que en cuestión de amplificación solamente sea un 5.1. Si tú quieres esos dos canales extra, en ese caso requieres un amplificador estéreo externo para manejar esas dos bocinas extra. El problema radica en que a lo largo de los años el número de canales que se le exige a un receptor ha ido aumentando constantemente. Primero teníamos 5.1, luego 7.1, luego 9.1, ahora 11.1. Pero ¿qué ha pasado con el tamaño del chasis y el amplificador interno que tiene el receptor? No ha cambiado de tamaño. Es exactamente el mismo tamaño de un receptor de hace algunos años de un 7.1, pero ahora tiene que manejar 11.1 o 9.1. Entonces, si estamos diciendo que los amplificadores internos no han cambiado de tamaño, podemos deducir que simplemente se les está exigiendo todavía más. En lugar de que antes se les exigía 7.1, ahora se les exige un 9.1 u 11.1. Entonces, pues eso va a aumentar tu nivel de distorsión, va a reducir tu rango dinámico y las bocinas que puedas manejar no van a poder consumir tanta potencia. Y esto es un grave problema que la gente no toma en cuenta. La gente solamente dice: este receptor es 11.1 y tiene 105 watts. Y este receptor es 7.1 y tiene 105 watts. Seguramente el 11.1 es mejor. Y cuando se dan cuenta, las potencias son exactamente las mismas, porque están medidas solamente manejando dos canales. Y esto puede hacer que se reduzca la calidad de sonido enormemente. Pero bueno, los fabricantes se han ido adaptando a estas exigencias del mercado, porque el mercado pues son los que están pidiendo receptores 11.1, pero pues los que están pidiendo ese receptor 11.1 tal vez no es de la gente que está dispuesta a pagar 80,000 o 90,000 pesos por ese receptor, sino es gente que está dispuesta a pagar 25,000, 30,000 pesos por ese receptor. Entonces el fabricante dice: bueno, pues si esta gente me está exigiendo 11.1 y yo quiero una ventaja competitiva, pues voy a seguir manteniendo el precio de 30 y tantos mil pesos, pero voy a seguir utilizando el mismo amplificador interno. Solamente que ahora les voy a dar la posibilidad de conectar más bocinas a ese mismo amplificador interno.
y entonces pues te das cuenta que la calidad de sonido comienza a disminuir. Hay algunas empresas que son más honestas que otras. Yo, por ejemplo, que ya llevo tiempo con receptores Denon, les puedo decir que es una marca bastante confiable porque ellos te dan una especificación con bocinas estéreo, con un cierto rango de frecuencia y con un cierto nivel de distorsión y un cierto nivel de impedancia. Pero ellos te aseguran que si vas a utilizar 5 bocinas, vas a obtener al menos el 70% de esa potencia que está siendo publicada. Hay otros receptores que no es el caso. En el caso de Denon, por eso a mí me ha causado mucha confianza seguir adquiriendo de esa marca. Pero bueno, volviendo a la parte de los amplificadores, más o menos por ahí de mediados de los 2000 comenzaron a haber receptores que eran 11.1, pero esos receptores eran unos monstruos, eran cajas gigantes, eran súper altos porque tenían amplificadores demasiado potentes. Eso es lo que se requeriría para un verdadero 11.1. Al mismo tiempo eran sumamente pesados. Era imposible levantarlos con una sola persona. Y del precio pues comenzaban en los 70,000, 80,000 pesos. Eran receptores bastante pero bastante caros. Entonces pues todo eso que existía en un receptor de ese nivel, de ese tamaño, pues ahora lo tenemos que pasar a un receptor que cuesta 20 y tantos mil, 30 y tantos mil pesos. Y pues esa diferencia va a hacer que no se puedan mejorar los amplificadores. Simplemente tienes la posibilidad de conectar más bocinas, pero no significa que sean receptores mucho más potentes o con menor distorsión. Entonces es ahí donde entran los amplificadores externos. Si tú eres consciente de que el receptor que estás comprando es imposible que le dé energía a unas bocinas de baja sensibilidad a un cierto volumen, pues lo que puedes hacer es comprar un amplificador externo que alimenten a esas bocinas que son poco sensibles, y entonces tu receptor no se va a calentar tanto, no va a tener tanto nivel de distorsión y al mismo tiempo el rango dinámico de todo tu sistema va a aumentar. Es por eso que uno busca muchas veces conectar un amplificador externo. Ahora, también está el caso de muchos receptores de cine en casa, como te dije, que pueden resultar que te dicen, sí, es un receptor 11.1, como el X3700 que yo tengo de Denon, que es un receptor 11.1, pero en cuestión de amplificación solamente puede manejar 9 canales simultáneamente. Entonces, si yo quiero tener las 4 bocinas del techo, requiero un amplificador externo para alimentar esas 2 bocinas extra. Y pues es una solución bastante buena. A mí me parece excelente que hagan eso, porque eso significa que no te están intentando engañar y no están haciendo que el receptor se caliente mucho más y te están diciendo, ok, este amplificador que viene interno como máximo te va a manejar 9 bocinas. Si tú quieres más, lo puedes seguir haciendo, pero tienes que comprar un amplificador aparte. Yo creo que esa es la mejor solución en lugar de exigirle de más al amplificador interno que tiene el receptor. Entonces, pues esas son las razones más comunes por las que se recomienda un amplificador externo. Ahora, un amplificador externo también hay que tomar en cuenta que hay amplificadores externos que son demasiado económicos y no te van a dar el mismo nivel de calidad de sonido que los amplificadores que tiene el receptor. Hay amplificadores externos que tienen demasiada potencia, pero solamente tienen demasiada potencia, pero su nivel de distorsión es bastante alto, mientras que los amplificadores internos del receptor, en algunos casos, dependiendo la marca y el modelo, pueden ser amplificadores internos, digamos, más sutiles, están más cuidados. Eso a mí me pasó, por ejemplo, con mi Denon X3700. Yo compré un amplificador externo de Motiva, el A3, para manejar las 3 bocinas frontales, la izquierda, la central y la derecha.
Pero algo que no tomé en cuenta es que ese amplificador externo Emotiva a bajos volúmenes funciona muy bien, el sonido se escucha increíble. Pero al volumen que yo lo utilizo, a pesar de que es un amplificador mucho más potente que mi receptor de cine en casa, el receptor de cine en casa, su calidad de sonido es mucho mejor. Tal vez no tenga el rango dinámico para llegar a niveles de referencia, pero a los niveles a los que yo lo escucho, se escucha mejor el receptor de cine en casa que el amplificador externo. Entonces puede haber ese tipo de cosas, no todo necesariamente es potencia. Si estás planeando comprar un amplificador externo, tiene que ser uno bastante bueno si lo vas a utilizar específicamente para la parte frontal del cine en casa, que es lo que normalmente se recomienda cuando vas a añadir un amplificador externo. ¿Por qué? Porque las 3 bocinas frontales son las que ocupan mayor energía. Si tú le quitas esa carga a tu receptor, pues va a funcionar de mejor manera. Va a funcionar mucho más frío, va a funcionar con mayor rango dinámico para las demás bocinas, menor nivel de distorsión, etc. Pero si ese amplificador externo tiene mayor distorsión que tu receptor de cine en casa, pues en ese caso pues no te va a funcionar para las 3 bocinas frontales. Entonces yo, por ejemplo, en los próximos días justamente voy a cambiar ese amplificador externo de Emotiva, el A3, para que simplemente maneje 2 bocinas del techo. Y las bocinas frontales nuevamente van a ser manejadas por el receptor de cine en casa. Y eso es algo que muchas veces puede suceder porque en los amplificadores pues sí tienes que gastar un poquito más de dinero para obtener un mejor sonido. Entonces, bueno, esa es una advertencia que mucha gente necesita tener al momento de adquirir este tipo de componentes. Y bueno, pues espero con esto haber resuelto tu pregunta. Recuerden que me pueden escribir en Instagram o Twitter como davidarce-2, la página de Facebook de Fotograma24 o aquí mismo en la caja de comentarios de YouTube. Soy David Arce y nos vemos la próxima.